Felipe Agudelo Tenorio. Me es muy grato participar en este homenaje que se le hace al escritor Álvaro Mutis con motivo del centenario de su natalicio. Conocí y frecuenté a Álvaro Mutis en México durante muchos años. Tuve esa suerte y esa fortuna de tratarlo. Es un poeta que admiro mucho, es uno de los principales renovadores de la poesía colombiana y uno de sus grandes poetas, además de ser un poeta importante en el ámbito de la lengua castellana. También soy un admirador de sus hermosos cuentos y de su novelística, una novelística que es muy destacada y que en la que él creó uno de los personajes insignia de la literatura colombiana, un personaje maravilloso como es Magrol el Gaviero. Álvaro es un hombre con una obra suficiente para perdurar, a un escritor que hace poesía, gran poesía, que hace grandes cuentos, que hace grandes novelas, que influye en el mundo de su época, que además hace ensayos, que tradujo, pues no se le puede pedir más. La obra de Álvaro, de todas maneras, está necesitando una aproximación mayor a su obra, y yo creo que vendrán estudios y aproximaciones al trabajo literario de Mutis, porque es un trabajo muy relevante. Álvaro tenía algo, además de que se le acercó al mundo a través de la literatura desde siempre. Él tenía una gran preocupación por el ser humano, porque él personalmente era un ser humano admirable, era un ser humano muy agradable, era un hombre que tenía un interés real por el otro, y era un hombre generoso, era un hombre entregado, era un hombre que creía en las bondades de la amistad y el amor, y esas preocupaciones por lo humano se transmiten hacia lo literario. Realmente estar en presencia de Álvaro era algo maravilloso. Era un conversador estupendo, era ingenioso, era culto y era un hombre muy generoso. Cuando yo lo conocí, yo era un joven que empezaba a escribir, y él ya era un escritor bastante consagrado, y él se acercó a mí y fue siempre amable y generoso conmigo, cosa que no ocurrió solamente conmigo, ocurrió creo que con todos los escritores jóvenes que alguna vez se le acercaron a Álvaro en México y en otras partes del mundo. Tan es así que, digamos, hay toda una generación que ha tenido siempre un gran aprecio por Álvaro, tanto en lo personal como en lo literario. Y digamos, ser un gran escritor es una maravilla, pero además ser una gran persona como lo era él, pues es doblemente maravilloso. Quienes lo conocimos lo recordamos siempre con afecto, con cariño, con respeto y con una sonrisa en los labios. Y quienes lo seguimos leyendo y lo releemos, vamos descubriendo en él facetas de su literatura que en un principio quizás no vimos, pasamos por alto. Es un escritor que merece sobre todo una gran relectura de su obra para colocarlo en el lugar que se merece, que es un lugar alto en la literatura en lengua castellana y en lengua colombiana. Me agrada que lo estén recordando en estas fechas, y un abrazo desde Bogotá, Colombia.